Es aquel que viene a redimir mediante la compra. ¿A quién le suena? A Jesús. Uno de los nombres de Cristo es el... Nadie dijo nada. Uno de los nombres de Cristo es el vengador de la sangre. Otro aspecto positivo en el que podemos ver a El Goel es que liberta a una persona. Otro aspecto positivo, son 4 los que te quiero describir, es que El Goel es aquel que viene a levantar nombre y recuperar las propiedades de un familiar fallecido. Pero también El Goel es aquel que rescata del abandono y de la soledad a una viuda. Ambos aspectos los podemos ver citados en el libro de Ruth. ¿Alguien se acuerda de esa hermosa historia de Ruth? Cuando Booz redime a Ruth precisamente, Booz es la figura del vengador de la sangre. Más adelante te lo voy a describir un poco más detallado. Pero ahora en la parte negativa, el vengador de la sangre literalmente es como algunos lo describieron. Es aquel que venga la sangre derramada. ¿Sangre derramada porque me piqué la nariz? No. Sangre derramada a causa de asesinato. ¿Alguien aquí? Sangre derramada a causa de aborto. Sangre derramada a causa de violación. Quiero que observemos, la palabra nos marca de una manera muy particular que las relaciones sexuales son santas. Pastor, ¿va a hablar de sexo en la iglesia? Claro, en la iglesia se habla de sexo. Mi amado, cuando alguien abusa de un joven, sea varón o sea señorita, es desatado el vengador de la sangre. Pero también cuando hay sexo ilícito, diga conmigo, sexo ilícito. ¿Me doy a entender con la frase sexo ilícito? Te lo describo: homosexualidad, necrofilia, zoofilia, aún relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pastor, llevo 25 años con mi pareja, pero no estoy casado. Usted está en fornicación. Punto. No le busquemos que, ay, es que no importa el papel, es mayor mi corazón, pastor. Sáquese. A cuentos a su niño. Todo lo que se está desatando con la agenda LGTBIQ, etcétera, está desatando al vengador de la sangre. Te voy a explicar otro aspecto negativo. Cuando hay derramamiento de sangre, en las cuestiones espirituales, sale el vengador de la sangre a reclamar ese derramamiento como: aquí hay algo que me pertenece a mí. Y yo estoy reclamando como vengador de la sangre, como parte de las tinieblas. Diga conmigo, parte de las tinieblas. La posesión que me pertenece. Es decir, el vengador de la sangre viene a vengarse literalmente de la vida de una persona. Viene a vengarse en su salud, en su economía, o en sus hijos, o en su vida emocional, o en su vida espiritual. Y ahí es donde está muy atado a los derechos legales. Aquí hemos hablado un sinnúmero de veces acerca de los derechos legales, los cuales vienen por pactos, pecados generacionales, aún las palabras: ay, es que me muero de amor por ti. No digas eso. Sí se muere. Literal, sí se muere. El Goel, mi amado, como introducción, quiero mostrarte que agrupa dos funciones, dos aspectos. En la forma positiva, la redención y la liberación. En la forma de Dios, llamémosle así,
lo que inspira el Señor. Ahorita te lo voy a empezar a desmenuzar para que veamos. Pero en la forma negativa es la venganza del enemigo llamado Satanás. Venganza y provocar el asumir responsabilidades. Asumir que me tienes que pagar una cuenta. Y el vengador de la sangre toma dos cosas. Es un espíritu. Y ahorita te lo voy a explicar desde la parte positiva. Es un espíritu, el cual puede manifestarse de forma espiritual, angelical, o también puede manifestarse en una persona como tal. Si me acompañas a Génesis 48:16, dice la palabra: el ángel que me liberta. Pregunta, ¿es una persona o es ángel el que anda por ahí? No, ¿verdad? Se está refiriendo a una estructura angelical. ¿Vamos de acuerdo? Ese es el vengador de la sangre. Diga conmigo, ese es el Goel. El Goel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Es decir, que aquí estamos viendo la función que te explicaba, la función de el Goel, libertando y redimiendo. ¿Cómo? Cancelando deudas. ¿Cómo más? Trayendo bendición. ¿Vamos juntos hasta aquí, familia? En la palabra quiero mostrarte otro aspecto de el Goel. Cuando un israelita se vendía por dinero, el pariente más cercano era conocido como el Goel. Diga conmigo, el Goel. También conocido en la palabra como el Redentor. En este caso, la persona de Booz. Ahorita te voy a explicar esto. Y el Redentor tomaba una figura o una función que se llamaba levirato. Y la función del levirato era levantarle otra vez hijos al varón muerto. Es donde toma lugar la historia de Ruth. La palabra en la historia de Ruth nos muestra que el pariente más cercano para redimir a Ruth dijo: no quiero, yo no la voy a redimir. ¿Alguien se acuerda de esa parte? Y fue ahí donde Booz, figura del Padre, figura de el vengador de la sangre, él toma ese derecho de hacer levirato, es decir, levantarle descendencia al esposo muerto, pero también redimirla. Y nos muestra la palabra que para que el Booz pudiera hacer esto, él tenía que comprar primero los campos de Noemí y después, junto con ella, adquirir a Ruth y restaurar el nombre del esposo difunto. Es decir, que la responsabilidad del Redentor, diga conmigo, la responsabilidad del Redentor era preservar el nombre de la familia, era preservar la integridad de la familia, era preservarle la propiedad del difunto, pero también estar dispuesto a ir a matar al homicida. ¿Vamos bien hasta aquí? Quiero recordarte, estamos hablando del levirato, del vengador de la sangre. ¿Vamos bien? Ahora, encontré una figura impresionante en la Escritura, y es aquí como aplica el vengador de la sangre a tu propia vida. ¿Cómo aplica? La iglesia, ¿cuántos son iglesia de Cristo aquí? A ver, ¿alguien le puede dar palmas a Cristo? Reconociendo que es su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo tiene un problema, y es que su amado murió. Su amado murió en la cruz, y el amado no dejó simiente. Y entonces
el Espíritu Santo toma la figura del vengador de la sangre y viene a levantar el levirato del marido muerto. ¿Te estás conectando conmigo? Es decir, toma a la esposa. ¿Cuántos aquí son esposa? Toma a la esposa de Jesús y ahí hace nacer de nuevo a la esposa. Esa es la función del Espíritu Santo haciendo el levirato, la operación del vengador de la sangre. Es decir, el Espíritu Santo está levantando una nueva simiente al Cristo que murió. ¿Alguien va conmigo? Y si tú te das cuenta, desde la Escritura nos muestra que cuando se levantaba el nombre, cuando tomaba alguien hacía levirato y tenía un hijo, el hijo no se iba a llamar como el padre quería, sino como el nombre del difunto. Por eso la iglesia dice que no es la iglesia del Espíritu Santo, sino es la iglesia de... ¿Alguien se está conectando con el vengador de la sangre? Estamos hablando desde el punto positivo ahorita. Es decir, mi amado, el Redentor, el que viene a ser levirato, el que viene a ser el vengador de la sangre, viene a traer libertad, no solo física, sino espiritual. Porque una de las exigencias que tiene el Redentor es librar a su hijo o hija de la esclavitud. Pregunta, ¿alguno ha sido libre de la esclavitud aquí? Y ahora quiero mostrarte esto en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 6. Dice la Escritura: yo soy Jehová. Y fíjate qué es lo que hace con la figura de el Goel. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y en Salmo 78:35 dice: se acordaron de que Dios es su roca, de que el Dios Altísimo es su Redentor. Cuando nosotros entendemos la importancia de amar y de honrar al Señor, tenemos que forzarnos a nosotros mismos, a nuestra alma, a rendirse a Él. Te explico por qué. Tú deja de orar una semana, 2 semanas, y te va a empezar a salir lo carnalote. Bueno, pastor, llevo 2 días y ¿qué cree? Ya se me salió. Por eso usted y yo tenemos que obligar a nuestra alma a humillarse. Mira lo que dice Salmos capítulo 103, verso 2 y 4. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y en el 4 dice: Él que rescata del hoyo tu vida, aleluya, el que te corona de favores y de misericordia. Alguien da palmas a Cristo, aleluya, amén, amén. Ahora, ya te expliqué la parte positiva de el vengador de la sangre. ¿Alguien aprendió algo? Está muy hermoso, ¿verdad? Ahora, póngase su cinturón, póngase su casco. Esto se va a poner sabroso. Vamos a hablar en términos negativos. ¿Qué hace el vengador de la sangre? Y la mejor forma de explicarlo es con lo que vivió un tiempo David. David pasó tiempos de gran escasez. Y no te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿no será que hay un gran tiempo de escasez? No solo en el mundo, sino quizás también en tu propia casa. Y la Escritura dice que David clamó a Dios.
Y Dios trajo respuesta por medio de los gabaonitas. Y te voy a mostrar cuál es la respuesta. Ponga toda su atención mientras leo. Segunda de Samuel 21, y vamos a leer del 1 al 3 y luego el 5 y 6. Sea que lo lea en la pantalla o sea que me escuche con mucha precisión. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: ¿es por causa de quién? David no tenía el problema. Diga conmigo, David no tenía bronca. Ok. No le saque. Diga conmigo, David no tenía problemas. Ah, qué diferente. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quién mató a quién? Saúl a los gabaonitas. O sea, David no tenía vela en el entierro. Para ese tiempo Saúl ya había muerto. ¿Ok? Continúa la palabra. Entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Y nos explica la palabra. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Es decir, que parte de la venganza fue porque se rompió un fuerte vero, un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Continúa la palabra. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis, la heredad de Jehová? Continúa en el verso 5. Ve la respuesta de los gabaonitas. Ellos respondieron a David el rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, fíjate, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Mírame aquí. Un favor, antes de continuar, ponga su teléfono en modo vibrador. En amor se lo pido. Honremos la casa del Señor. No nos distraigamos. Dice la palabra, bueno, quiero expresarte esto. El vengador de la sangre se activó, estaba visitando no una familia, no estaba visitando solo a David, estaba visitando toda una nación. Y el pago para que hubiera redención era que se le diera 7 hijos de Saúl. Ojo, esto yo no solo lo veo como algo que yo hice. Saúl estaba muerto para ese tiempo. Es algo generacional. O sea, el vengador de la sangre no viene porque yo metí la pata, sino porque quizás mi papá metió la pata, o mi autoridad metió la pata, o mi abuelo metió la pata. ¿Vamos juntos hasta aquí? Saúl había derramado sangre inocente, y el derramar sangre inocente desata una cuenta por pagar en lo espiritual. Si lo aplicamos, el asesinato, el aborto y todas las cuestiones sexuales ilícitas desatan al vengador de la sangre. Te voy a poner otro ejemplo. La escritura en el libro de Reyes también nos muestra que Israel era culpable de idolatría, pero también en ese tiempo no solamente eran idólatras, sino derramaban sangre inocente. Y la palabra nos explica que sale
Finés, el hijo de un sacerdote, y observa a una pareja teniendo relaciones sexuales de forma idolátrica, dando adoración a los Baales, y con una lanza llega y ¡puc! Yo creo que los hizo brocheta ahí, ¡puc! A los dos. Y eso fue la redención de Israel. Es decir, que el vengador de la sangre en la historia anterior era David, en esta historia es Finés. Y ahora quiero mostrarte la aplicación que te quiero llevar. El aborto es un ritual. Quizás para cada uno de nosotros es como un ritual, pastor, si alguien va a una clínica de abortos, si se lo hace o va con el médico o se toma una pastilla y ya, no me ha amado. Es un ritual donde se entrega sangre, donde se entrega inocencia, donde se entrega vida. Y a lo mejor no estará delante de ti un dios, una deidad pagana, pero es un dios llamado Moloc, al cual se le entregaban desde antigüedad los niños en adoración. Ese dios Moloc era un gran toro al cual le echaban prendidos los niños. Es lo mismo que están haciendo ahora con los abortos. Y eso tiene un cobro en lo espiritual. Desata al vengador de la sangre. Quizás usted ha pasado por un aborto y no se explica muchas de las cosas que hoy vive. Y a eso lo trajo el Señor. Porque parte de las cosas que trae el vengador de la sangre se manifiesta con cielos cerrados. No hay oportunidades de trabajo. Muertes inexplicables, por ejemplo, suicidios, accidentes que no sabes por qué pasó esto, pero aún también asesinatos a causa del vengador de la sangre. ¿Vamos juntos hasta aquí? El vengador de la sangre, mi amado, también es desatado cuando practicamos brujería, hechicería, cuando alguien nos dice algo de un medium, aun cuando usted diga, ay, no pasa nada, yo no le pedí, te cayó la horrible. ¿Por qué? Porque esa palabrita, sabiendo que esa persona era un medium, es la cuenta por pagar en el mundo espiritual del vengador de la sangre. Pastor, es que yo no sabía. Yo tampoco sabía muchas cosas. Amado, ¿por qué lo explico así? Porque todo rito involucra traición al Señor. Quizás alguno de nosotros ha practicado cualquiera de las anteriores sin saber, sin comprender esto, pero al momento de practicarlas desató al vengador de la sangre y hay una cuenta por pagar en lo espiritual. Y no se trata de, ay, pastor, pues ya vine a la iglesia, no pasa nada. No, hay que saldar la cuenta. Hay que saldar cuentas. Por eso, mi amado, tanto el aborto como los asesinatos de gente inocente no son otra cosa más que adoración a deidades paganas. Es una ofrenda de adoración a deidades paganas. Y la misma palabra nos muestra los patriarcas, las ovejas, los cabritos, porque ese derramamiento de sangre provocaba un aroma grato delante del Señor y el Señor libraba, era algo propicio para Él, propiciaba que el pueblo anduviera en libertad, propiciaba que el pueblo perdiera la culpa, propiciaba que el pueblo no tuviera que ver con el vengador de la sangre. Pero cuando el hombre asesina a otro hombre, automáticamente se desata el vengador de la sangre. El principio de las ofrendas es muy importante porque libertaba del pecado, libertaba de la culpa, hacía justicia. Diga conmigo, hacía justicia. Vamos, dígalo fuerte, hacía justicia. Pero como en la actualidad los hombres buscan hacer justicia por su propia mano y piensan que no pasará nada, eso les trae consecuencias espirituales.
el vengador de la sangre se desata. Cuando una mujer, mi amado, o un varón es violado, es abusado, a lo mejor el primo, el tío o el abusador dicen, no pasa nada, al fin es un bobo. Desató al vengador de la sangre. A lo mejor ese primo abusivo que abusó de alguna pequeñita desató al vengador de la sangre. Vamos a aplicarlo más allá, porque no solamente es un abuso. También cuando una mujer tiene relaciones sexuales por primera ocasión, normalmente hay un derramamiento de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Digo, a menos de que en vez de ser de la tierra sean de Marte, ¿verdad? ¿De Marte de quién, verdad, pastor? Cuando una mujer tiene relaciones sexuales por primera vez, y digamos que fue algo voluntario, porque aquel come cuando hay la convenció, le dijo, vamos a lo oscurito que te voy a enseñar un corito, ¿verdad? Y chin, se la comió. Eso desató al vengador de la sangre. Aunque usted no crea, eso es lo que desata al vengador de la sangre. Esa sangre, ese derramamiento de una virgen, al momento de no estar con su legítimo esposo, está desatando una cuenta por pagar en lo espiritual. Por eso vuelvo a repetir, las relaciones sexuales delante de Dios son santas. La homosexualidad está reprobada delante del Señor. Y el Señor desata al vengador de la sangre. Usted observe las diversas muertes de mucha gente famosa que era homosexual. ¿Murieron lindamente? No. Y no fue una muerte de, un paro cardíaco. No, hubo una venganza llamada el vengador de la sangre. Al igual, mi amado, mi amada, una persona que abusa de niños continuamente, eso es algo, no solamente es perversión, sino está desatando en el mundo espiritual un gran caos en contra de esa persona y de sus generaciones. Por eso hoy el Señor te está llamando a ti, mi amado, a ordenar las parejas que no están casadas. Porque, mi amado, delante del Señor usted está mal. Pero también está llamando al homosexual, al adúltero, al fornicario, al que ha practicado el aborto. Pero también a aquel que ha consultado el horóscopo, a aquel que ha escuchado palabras de médiums. ¿A qué nos llama hoy el Señor? ¿A qué nos arrepintamos? Pero muchas ocasiones nosotros jugamos al que yo tengo la razón, o veamos otro ámbito. Tengo muchas cosas que hacer, no tengo dinero para resolver esto. Hay una cantidad de pretextos innombrables, pero te digo algo a ti, mi amado innombrable. Hay una cuenta por pagar en lo espiritual. Una cuenta que no solamente se pagará contigo, sino con tus generaciones. Hasta que alguien en el Señor ponga ese límite. Por lo tanto, cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a lo que el Señor espera, hay una cuenta por pagar en lo espiritual. Me dirás, pastor, pero es que lo que usted está predicando es Antiguo Testamento. Yo ya estoy libre, pastor, ya Cristo vino, ya, bájale. No, quiero que observes algo. Ve tu propia vida. Observa tu propia vida. ¿No será que los cielos cerrados en tus finanzas son a causa de un vengador de la sangre? ¿No será que los problemas con tu esposo, tu esposa o tu pareja son a causa de un vengador de la sangre? El hecho de que a la gente le vaya mal económicamente no es bendición. El Señor no quiere pobres. La semana pasada hablábamos de eso. Acuérdense lo que dice 3 de Juan capítulo 1. Amado,
Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El Señor te quiere próspero, pero ¿no será que no ha llegado porque hay un vengador de la sangre? Pero también los conflictos familiares, y cuando me refiero a familiares quiero ser específico, con tus hijos, con tus padres, con tus suegros. Hay un vengador de la sangre que está cobrando algo que se hizo en el pasado y que hoy no está cubierto. Y quiero terminar el mensaje hablando a los entendidos. En el Antiguo Testamento, cuando alguien derramaba sangre inocente, había un lugar escogido de parte de Dios que se llamaban las ciudades de refugio. Y en esa ciudad de refugio venía el delincuente, el asesino, apliquémoslo, el pecador, que estaba huyendo del vengador de la sangre, de que no hiciera justicia por su propia mano. La Escritura nos narra que había personas que estaban golpeando con el hacha en el árbol y que la cabeza del hacha se volaba y que el golpe mataba a su amigo. Eso hacía que el vengador de la sangre se manifestara. Y el vengador de la sangre podría ser un pariente cercano de esa persona, porque la Escritura dice vida por vida. ¿Alguien se acuerda? Y ese hombre lo que hacía no era correr al pariente cercano, iba a la ciudad de refugio entendiendo que tenía una cuenta por pagar, entendiendo que ahora su vida y la de su familia corría peligro, porque la ciudad de refugio describe la justicia, el juicio y la gracia del Padre. Pero era cuando voluntariamente el pecador entendía que había una cuenta por pagar y él huía a la ciudad de refugio, porque había entendido que había una consecuencia y que lo que estaba viviendo o próximo a vivir iba a ser destrucción. Y la ciudad de refugio para nosotros no está aquí en Naucalpan, está en Cristo. Así que, mi amado, hace algún tiempo una hermana me dijo: es que, pastor, yo sí sé lo que me comí. Y cómo me gustó la sinceridad de esa hermana cuando me dijo: cada uno sabe lo que se comió. Y usted sabe lo que se comió. Y yo quiero hoy apelar al entendimiento del comelón, a que si hay alguno aquí que necesite correr a la ciudad de refugio que es Cristo, pase aquí adelante, que quiero orar por usted, porque hay una cuenta por pagar en lo espiritual y el vengador de la sangre ha de venir. Así que si usted, mi amado, es entendido, pase aquí enfrente y yo quiero orar por usted. Tan solo humíllese al Señor, doble sus rodillas delante del Señor. Usted bien sabe lo que hizo. Usted sabe el orden o en el desorden en el que vive. Usted conoce prácticamente las cosas que hoy se han dicho y hay un vengador de la sangre. Así que hoy, antes de que empiece con la ministración, si hay alguno entre nosotros que necesite comenzar a sacar las cosas, pídale perdón al Padre ahí en su lugar. Pídale perdón al Padre ahí en su lugar. Porque es el Señor el único que lo puede librar. El único que lo puede librar del pecado y del vengador de la sangre. Hoy, Padre bueno, venimos hasta nuestra ciudad de refugio, que es Cristo, sabiendo en el nombre de Jesús
que todo derramamiento de sangre ha desatado, Señor, una cuenta por pagar. Y vengo reconociendo, Padre, que mis manos han derramado sangre inocente. Vengo reconociendo, Padre, que he abortado. Ese secreto, Señor, hoy lo saco a la luz. Exprésele al Padre si usted ha pasado por ahí. Sáquelo al Señor. Yo he abortado, Padre. Y vengo reconociendo delante de ti, Señor, que mis manos están batidas de sangre. Y yo no entendía, Señor, por qué he estado pasando momentos tan difíciles en mi familia, en mi economía. Pero hoy lo entiendo, Señor. Hay un vengador de la sangre cobrando. Y hoy vengo también, Padre, a sacar a la luz, Señor, que he dejado pasar el consejo una y otra vez cuando me han dicho que ordene mi vida con mi pareja. Perdóname por no hacer caso de casarme. Perdóname por ser homosexual. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, por ser fornicario, por ser adúltero. Padre, hoy saco a la luz, Señor, ese pecado. Pero también, Padre, no me engañaré pensando, ya lo traje a tus pies. He consultado mediums, Padre. He escuchado palabras de mediums, Padre. He escuchado, Señor, lo que me han dicho. Y hoy vengo a rendirme delante de ti a pedirte perdón. Porque se ha desatado el vengador de la sangre. Y hoy me humillo. Señor amado, he consultado, Señor, lo que no te agrada. Me humillo a tus pies, Señor, porque es el lugar más alto en el cual yo puedo estar. Es el lugar más hermoso en el cual yo puedo estar. Padre, pero también vengo a humillarme en el nombre de Jesucristo. Porque en verdad necesito, Señor, que tú me redimas. Soy nacido del Espíritu. Soy uno en tu persona, soy uno en ti. Pero hoy vengo reconociendo que necesito sacar a la luz un secreto más. He abusado, Señor. He sido abusador de niños. Cuando era joven lo hice, Señor. Si usted ha abusado de algún niño, sáquelo a la luz. Sáquelo a la luz. Si usted ha abusado de algún niño, pídale perdón al Padre. Quizás jugando. Hoy, Padre, yo te pido perdón por haber abusado de la inocencia de un niño, de una niña, de muchos, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón por haber abusado de mis propios hijos, de mis sobrinos, de la gente que me rodea. Perdóname, Padre. Yo quiero pedirte en el nombre de Cristo, lávame con la sangre de Cristo. Hoy pongo bajo la sangre del Cordero, dígaselo. Pongo bajo la sangre del Cordero cada uno de los pecados que he confesado esta mañana, para que sean no cubiertos, sino lavados totalmente, lavados completamente. Y hoy en el nombre de Jesús
delante de una nube de testigos, quiero rogarte, Señor amado, que tu mano de poder sea sobre mí. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: y bendeciréis a los hijos. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Rey de gloria devuelva bendición tras bendición sobre tu vida. Hoy, Padre, toda cuenta por pagar en el mundo espiritual, Señor, aún, Señor, las que no hemos hablado, que son perseguidas por el Goel, son puestas bajo la sangre. Son puestas bajo la sangre y te pedimos juntos: actúa en gracia en mi familia. Actúa en gracia en mi matrimonio. Actúa en gracia en el nombre de Jesucristo, Señor, en mi trabajo. Señor, tú conoces que he buscado trabajar y hacer un sinnúmero de cosas. Mas hoy, después de pedirte que me laves con la sangre y que todo esté bajo la sangre, hoy te pido: bendíceme. Padre mío, bendíceme. Saco a la luz todo pecado en el nombre de Jesucristo y te pedimos: lávanos, lávanos en la sangre perfecta de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.